Hola chicos, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a comenzar con la ayudantía del día de hoy, más que todo para que puedan estar preparados para el examen del día viernes, ¿no? Que si bien no me equivoco, su examen consiste en lo que es el módulo 2, lo que serían los temas modelo relacional, normalización y consultas SQL, ¿no? Eh, Comentarles un poquito, ¿no? Que en los anteriores semestres, cómo es el segundo examen parcial. A ver, de mi semestre, antes el ingeniero Peinado ni bien terminaba la unidad uno, o sea, del modelo entidad-relación, ¿no ve? Pasábamos a realizar el proyecto. Él nos decía que ya comencemos a hacer el proyecto y demás. Entonces ya para el segundo parcial lo que él hacía era que con lo que habíamos hecho en nuestro proyecto, es decir, con las tablitas que ya teníamos realizadas, él nos pedía que metamos información, es decir, que metamos datos dentro de las tablas y ya con eso él nos ponía en pantalla eh, las consultas SQL que quería, ¿no? Más que todo las consultas SQL entraron en mi semestre, les estoy hablando del 2019. El mismo modelo se repitió en el semestre 2-2019, solamente que en el 2-2019 ya metió preguntas de normalización, es decir, que el ingeniero les daba unas tablitas, él, para que la puedan crear en ese momento en Access y que apliquen la normalización, ¿no? Les daba unas tablas desordenadas, ustedes tenían que analizar qué forma normal aplicar y una vez aplicadas las formas normales ya tenían las consultas SQL, ¿no? Para realizar dentro de esa base de datos. De esa forma fue el semestre de 2019, ya del 2020 ya el ingeniero cambió un poquito. Se centró más que todo, como fue época de pandemia y demás, implementó lo que fue la plataforma. Ya en la plataforma lo que él hacía era similar al ejercicio que yo les mostré en Excel, ¿no? De esa forma él les ponía una tablita o si no, él les ponía una forma normal ya aplicada y ustedes tenían que decir qué forma normal se había aplicado en esa tabla, si es la primera, la segunda o la tercera. Ya más que todo fueran las tres formas normales, nada más. Entonces él les ponía ese ejercicio y ustedes tenían que analizar, ¿no? Qué forma normal se había aplicado y demás. Obviamente que les ponía opciones, ¿no? Para este ejercicio, qué forma normal es la más conveniente, la primera, la segunda o la tercera, más o menos así, ¿no? Y después venían las consultas SQL. Él más que todo en las consultas SQL trabajó sobre Neptuno. Él les pone las tablitas que intervienen en la consulta y ustedes tienen que analizar el código que se utilizó de esa consulta SQL y verificar cuál es el correcto, ¿no? ¿En qué sentido me refiero a correcto? Lo que yo les decía, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con funciones de agregado, o sea, lo que es contar, sumar o máximo, mínimo, esas son funciones de agregado, ¿no ve? Entonces, cuando utilizamos funciones de agregado, se utiliza sí o sí un group by. Entonces, si en esa consulta no había un group by, ya estaba mal, ¿no? Entonces, de esa forma, más o menos, eran las consultas que ustedes tenían que ir seleccionando cuál es la correcta. Y así se ha venido trabajando hasta el semestre pasado, ya lo que sería la normalización y lo que sería las consultas SQL. Ya si ustedes se preguntan en dónde entra el modelo relacional, es la parte de Access, ¿no? Más que todo, la parte de Access, crear tablitas y esas cositas. Ya, ahora este semestre no sé cómo lo hará. Ha cambiado su examen. Del primer parcial que ustedes dieron es muy diferente a lo que dieron los anteriores semestres, ¿no? Entonces tal vez este semestre también cambie la forma. Pero no creo que ponga temas que no hayan visto, ¿no? Entonces sí o sí tienen que estudiar lo que es normalización y lo que serían las consultas SQL, ¿no? En SQL es bastante amplio, ustedes han visto conmigo en las ayudantías. Si bien no es tanto la consulta que tenés que escribir, el código que tenés que escribir, sino lo que más importa en SQL es eh, que ustedes dominen lo que serían los comandos, ¿no? ¿Qué significa cada comando, ¿no? ¿Para qué sirve? Ya, eso sería más que todo, un pantallazo para que puedan ir estudiando, ¿ya? Y este examen es más que todo práctico. Si entra algo de teoría va a ser seguramente explicar qué es la primera forma normal o en qué consiste, si es que llega a haber teoría, ¿ya? Y de las consultas de SQL, a ver, para comentarles un poquito que yo recuerdo de mi semestre pues era sencillito, no era tan avanzado como es ahora con ustedes. Mi semestre me decía que implemente una consulta donde haga uso del comando, eh, era el order by, el más facilito, que es la última instrucción. Después había la función as. Recuerden ustedes que la as es para colocarle el nombre a una función de agregado, ¿no ve? Y después había otra función, no me acuerdo cuál es, no sé si es el group by, creo que sí es el group by. Ya, pero eran consultas sencillas. Ya después, como les digo, desde la pandemia hasta ahora, o hasta el anterior semestre, él utilizaba ya consultas SQL realizadas, es decir, código aplicado en Neptuno. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora vamos a comenzar.
Ya, no sé si tendrán alguna duda para preguntarme o algo que no entiendan todavía. Ya, pero si no hay duda, lo que voy Buenas a... noches, Germán. Buenas noches. Disculpa, ¿será que podrías explicarme lo que es el lenguaje SQL? Más o menos, Ya, ¿qué es el un lenguaje poquito SQL? más. Sí, por favor. Ya, ya, entonces lo que sería el lenguaje SQL, ¿no? El lenguaje SQL, por sus siglas en inglés, es ¿no? un lenguaje de consultas estructurado. Esto más que todo se utiliza, escuchen bien, en lo que sería el modelo relacional, ¿no? El SQL está diseñado para trabajar con una base de datos relacional, es decir, ¿de qué manera? Que nos permita acceder a la información. Ustedes habrán visto conmigo, ¿no ve? Que realizamos lo que es tablitas, ¿no ve? Dentro de Access y nosotros cargamos esa información, ¿no ve? Manualmente, colocamos los datos dentro de cada tabla. Eso no lo va a hacer un usuario, no una persona que venga de afuera. El usuario simplemente va a tener acceso a un formulario, a una interfaz diferente específicamente para usuarios. Ya el usuario no va a tener acceso a lo que nosotros creamos la tabla o a los datos. Él solamente va a tener acceso a lo que se le defina que él va a tener acceso, ¿no? Solo a eso. Entonces, con ese fin ha nacido lo que es SQL, ¿no? Para poder interactuar con la información que almacenan las bases de datos relacionales, modelo relacional, ¿ya? Y esto más que todo de las bases de datos relacionales en cuanto a SQL, existe no sé cómo se le dirá, si es un método, pero una forma de vulnerar lo que sería SQL, ¿no? Es decir, por así decir, hackear una base de datos. Eso se le conoce como SQL injection o inyección SQL, que consiste en utilizar una consulta SQL para entrar a la información que almacena la base de datos y manipular, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es lo que les digo, ¿no? Ustedes crean las tablas, meten la información, ¿no? Pero eso es como si ustedes fueran los desarrolladores de la base de datos. La persona que vaya a utilizar esa base de datos no va a ver esa información, ya solo va a tener acceso a la información que le corresponda. Entonces lo que hace este usuario al tener conocimiento de inyección SQL va a ser que sobre nuestra base de datos que creamos nosotros va a colocar un código SQL que le va a permitir acceder a la base de datos, es decir, va a violentar la seguridad de la base de datos y va a poder tener acceso a toda la información y va a poder manipularla o modificarla, ¿ya? Eso. Entonces, más que todo esos ambientes SQL, ¿no? Un lenguaje de consulta estructurado que nos permite trabajar con una base de datos relacional. En pocas palabras, para definirlo así, ¿ya? Después ya saben que el lenguaje SQL trabaja con dos lenguajes de sistemas gestores de base de datos. Ahí se me fue el nombre, tiene un nombre específicamente esas dos cositas, ¿ya? Pero los lenguajes con los cuales trabaja SQL son el lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos, ¿no? Ustedes vieron conmigo los dos primeros, de definición de datos y manipulación de datos. Entonces, esas cositas también tienen información en mi PowerPoint que les compartí, ¿no? De SQL, para que lo puedan ir repasando también, ¿ya? Vamos a tratar de abarcarlo el día de hoy, todo lo que podamos. Ya, de mi parte ahorita voy a comenzar con normalización, que es lo más rapidito que vamos a poder ver. Y si tienen dudas, por favor, háganmelas saber en el transcurso de esta clase. ¿Ya? Les pediría eso, por favor. Cachito, por favor. Ya. Entonces ya, comenzamos chicos. Les pido por favor, cualquier consulta, me detienen, me dicen no entiendo, explícame otro ejemplo y yo con gusto lo hago, ¿ya? Entonces ya, recordemos que normalización chicos, nosotros normalización aplicamos a una base de datos antes de pasar a realizar las consultas SQL. ¿Por qué? Porque la normalización, por así decir, es como un conjunto de reglas que nos indican que si nuestra base de datos cumple con todas las condiciones necesarias para poder empezar a meter información. Ya, nosotros no podemos meter información dentro de una base de datos sin que haya pasado por un proceso de normalización. ¿Ya? Ahora, la teoría y la reglamentación, por así decir, nos indica que si una base de datos cumple con las tres primeras formas normales y ya esa base de datos está normalizada, o en otras palabras, ya cumple con las condiciones necesarias para almacenar información, ¿ya? Entonces, eso, en palabras simples, ¿no? Ahora,
Vamos a comenzar, ustedes ya saben, existen tres formas normales. La primera, en qué consiste en evitar que la base de datos repita información, ¿no? O en este caso repita la información de la clave primaria. Si quieren lo pueden anotar como una sugerencia. La primera forma normal se centra en que no se repitan los datos dentro de la clave primaria o dentro del atributo que es clave primaria, ¿no? Entonces ustedes ya saben, para esto se les presenta a la siguiente problemática, ¿no? Para aplicar normalización. Supongamos que esta empresa tiene una tablita en la cual almacena la siguiente información, ¿no? Esto obviamente, a ver, antes de empezar a explicar el ejemplo, esto obviamente en Access no nos va a permitir hacerlo de esta forma. Si ustedes quieren pasar esta tablita que estoy mostrando en pantalla, si quieren pasar esta tablita a Access, no se los va a permitir. ¿Por qué? Porque Access ya viene automatizado para impedir que el usuario repita la clave primaria, ¿no? Dentro de una tabla, de una base de datos, ¿ya? Pero para efectos de práctica lo tenemos que hacer así, ¿no? A través de un Excel, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta tablita, por así decir, que se encuentra en Access y la cual, como ustedes pueden darse cuenta, se está repitiendo información, ¿no? Específicamente en la información de una estudiante, ¿no? Claudia Garzón, que se repite 2, 3 veces, ¿no? Dentro de esta tablita. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, nosotros tenemos que evitar, y para eso la normalización se centra en más que todo los atributos, ya recuerden eso. La normalización se centra más que todo en los atributos. Yo como estudiante, si voy a dar un examen de normalización, me tengo que centrar sobre los atributos, ¿ya? Entonces yo voy a ir analizando, ¿no? Aquí yo tengo esta tablita, pero yo no sé qué hacer, ¿no? Pero aquí ya me indican, existe la primera forma normal, la cual tiene como objetivo evitar la redundancia de datos. Es decir, que los atributos que almacenen la llave primaria no se estén repitiendo a cada rato como aquí arribita. Entonces ya con eso ya sé que tengo que aplicar aquí la primera forma normal, ¿no? Porque se está repitiendo la información. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una vez identificada que tengo que aplicar la primera forma normal, lo que yo tengo que hacer es, paso número 1, identificar cuáles son los atributos que generan esa repetición de datos, o que, claro, que se repitan los datos. Y una vez con esos atributos encontrados, lo que tengo que hacer es esos atributos que generan la repetición, sacarlos de esa tabla y pasarlos a una nueva tabla, ¿no? Entonces, aplicando la primera forma normal, una vez identificados los atributos, ya el primer paso es identificar los atributos que generan la repetición de la información. Ahora, ¿cómo podemos guiarnos ahí? Sencillamente con leer el nombre de la tabla, ¿no? Aquí dice el nombre de la tabla es estudiante, entonces esta tablita define o tiene que almacenar la información que representa a un estudiante, ¿no? Como ser código de estudiante o su registro, su nombre, su apellido, el teléfono del estudiante. Esos son atributos que describen a un estudiante dentro de la universidad. Ahora, la sigla materia y el nombre de la materia, como que eso ya no define a un estudiante, ¿no? A un estudiante no lo define la materia, ¿ya? Entonces, estos atributos de aquí como que no cuadran dentro de esta tablita, ¿ya? Y así mismo si me pongo a analizar un poquito más a profundidad, si yo creo otra materia, es decir, por ejemplo, aquí Claudia Garzón lleva 3 materias, ¿no ve? Y nosotros en información y control de gestión llevamos 6 materias. Entonces aquí le faltaría registrar otras 3 materias a esta persona para tener inscritas todas sus materias de un semestre correspondiente, ¿no? De la carrera. Entonces, si yo creo aquí otra materia y que esa materia está inscrita por Claudia Garzón, otra vez se va a repetir su nombre de esa persona, ¿no ve? Entonces aquí, debido a estos atributos, a estos dos atributos de aquí, se está repitiendo la información. Entonces ya identifiqué esos dos atributos que son los que me generan la repetición de información. Entonces lo que yo voy a hacer como segundo paso es extraer esos dos atributos y pasarlos a una nueva tabla, como pueden ver aquí a la derecha. Ya aquí está la sigla de la materia y el nombre de la materia. Y obviamente aquí mantengo la clave primaria de la tabla estudiante. ¿Para qué? Para mantener relacionado la información, ¿no? La información de la tabla estudiante con la tabla estudiante materia, ¿no? Eso. Hasta ahí apliqué la primera forma normal. ¿Ya? No sé si se entendió, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿O les quedó claro, por favor? Sí, hermano, todo claro. Ya. Lo tengo, chicos, por favor.
Ahora sí, continuemos con la segunda forma normal, ¿ya? Ahora, la segunda forma normal, chicos, hace referencia a las dependencias funcionales, ¿ya? Sé que suena muy complejo lo que es la dependencia funcional, pero para que no sea más fácil en el examen, la segunda forma normal, o para que yo aplique una segunda forma normal, ya tengo que haber aplicado anteriormente la primera forma normal, ¿ya? Como requisito fundamental para aplicar segunda forma normal es haber aplicado la primera, ¿ya? Ahora, eh, otra característica propia o que me ayuda a identificar rápidamente que tengo que aplicar segunda forma normal es que dentro de esa tabla que me están proporcionando tienen que haber dos claves primarias. Ya recuerden bien eso. Cuando yo aplique segunda forma normal, en esa tabla tienen que haber dos claves primarias, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí, ya sé que aquí hay dos claves primarias, entonces sí o sí tengo que aplicar la segunda forma normal. Es lo siguiente, ¿no? Tengo que identificar los atributos que no son clave primaria de esta tabla y identificar, ¿no? Este atributo que no es clave primaria, a cuál de las dos claves primarias de aquí pertenece. A ver, aquí este atributo de acá se llama nombre materia, ¿no? Entonces, este atributo se relaciona con el código del estudiante o se relacionaría con la sigla de la materia. Entonces aquí yo digo, el nombre de una materia está definida obviamente por su sigla, ¿no? Por su sigla y no por el código del estudiante. Entonces aquí ya identifiqué que este atributo de acá, este atributo que no es clave primaria, depende funcionalmente de este de acá, de sigla de la materia. Entonces, en eso se centra la segunda forma normal, en aquellas tablas que tienen dos claves primarias y luego me centro en los atributos que no son clave primaria e identificar esos atributos que no son clave a cuál de las dos claves primarias de esa tabla pertenecen, ¿no? Entonces aquí ya identifiqué que el nombre de materia pertenece o tiene una dependencia funcional de sigla de la materia. Entonces, una vez identificado ese atributo que tiene dependencia funcional con la clave primaria de acá, lo que yo hago es extraer esos dos atributos a una nueva tablita, como pueden ver aquí, ¿ya? Y obviamente que yo en la tabla original, en esta tabla original, voy a mantener tanto el código del estudiante como la sigla de la materia. ¿Para qué? Para que los datos se mantengan relacionados, ¿no? Y como les había dicho en la ayudantía que explicamos esto de aquí, si ustedes pueden apreciar, la primera y la segunda forma normal es como aplicar una relación de muchos a muchos dentro de Access, ¿no? Porque aquí estudiante va a estar relacionada con esta tablita, estudiante materia, y materia también va a estar relacionada con esta tablita. ¿Ya? Para mantener la información de que este estudiante tiene tales materias inscritas o ha inscrito tales materias, ¿no? Entonces, a eso se refiere la segunda forma normal. ¿Tienen alguna duda, chicos, en esta segunda forma normal o todo bien? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, Germán. Ya. Porfa, no tengan miedo de preguntar, ¿ya? Me dicen, nomás no se entendió. ¿Ya? Ahora, una vez explicada la segunda forma normal, ya sería la tercera, ¿no? Que ya la tercera, obviamente, sería... Germán, Sí, dígame. disculpa que te moleste, Germán. ¿Estás grabando la ayudantía? Sí, la estoy grabando. Ah, ya, gracias. Listo. ¿Ya? Ahora, la tercera forma normal, chicos, la tercera forma normal, ¿en qué se centra? Obviamente que para aplicar la tercera forma normal, la base de datos ya tiene que haber aplicado la primera y la segunda forma normal. Ahora, la tercera forma normal se centra en las dependencias transitivas. Ya les había comentado en la ayudantía de este tema que es muy compleja, ¿no? La teoría. Entonces, otra forma de captarlo rápidamente para mi examen, para que me saque una buena nota, es que yo directamente me voy a centrar en aquellos atributos que no son clave primaria y verificar cuál repite su información, es decir, cuál repite dentro de sus atributos, es decir, este es un atributo, ¿no ve? Y esto de aquí abajo son la información que almacena ese atributo, ¿no ve? Entonces yo tengo que centrarme en esos atributos que no son clave y aquellos que repitan su información. Ya, como pueden ver aquí, esta base de datos se centra en almacenar la información de los estudiantes y asimismo también almacena su PPA y de acuerdo al PPA se le asigna un rango al estudiante, ¿no? Si tiene 80 es excelente, si tiene 50 es pésimo, ya y así. Entonces aquí supongan aquí hay solamente 4 estudiantes, pero en la universidad hay más de 4 estudiantes, ¿no? Deben haber unos
perdón, lo voy a apelar, 50.000 por así decir, 50.000. Entonces aquí dentro de esta tablita de estudiantes se va a estar repitiendo, qué sé yo, 50.000 veces, excelente, pésimo, excelente, pésimo, excelente, pésimo, hasta abajo, digamos, excelente, pésimo. Y entonces eso de ahí, si se dan cuenta, se está repitiendo la misma palabra para este atributo de acá. Entonces cuando pasa eso, cuando se repite la información así excesivamente, eh, eso ya es directamente aplicar la tercera forma normal, ya cuando se repita así bastantes veces el dato que almacena un atributo. Entonces, cuando yo identifico eso, lo que yo tengo que hacer es identificar este atributo que no es clave, de cuál de estos atributos de acá, que tampoco son claves, pertenece, ¿no? Rango del estudiante, chicos, ¿ustedes creen que el rango de un estudiante está definido por el apellido del estudiante? No, no, ¿ve? El rango del estudiante, ¿ustedes creen que está definido por el nombre del estudiante? Tampoco, peor, ¿no? Puede ser, ¿no? Que nosotros así, él es Pedro es pues mejor alumno, o sea, un tanteo así, ¿no? Pero no, en informática no es así, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente, ¿el rango del estudiante, chicos, estará definido por el código del estudiante? Tampoco, ¿no? Tampoco. El rango del estudiante está definido de acuerdo al puntaje de PPA que tenga, ¿no? De acuerdo al puntaje del PPA que tenga el estudiante. Entonces, si tiene 80, como les había dicho, es excelente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí yo ya pillé una dependencia transitiva. ¿Por qué se le dice dependencia transitiva? Porque este atributo que no es clave primaria depende de otro atributo que tampoco es clave, primaria. Entonces, en este caso, el rango del estudiante depende del PPA, ya es una dependencia transitiva. Entonces, una vez identificado este atributo que genera información repetida, ¿ya? ¿A qué atributo no clave pertenece? Lo que hacemos es extraerlo, ¿no? Entonces, estos dos atributos PPA y rango estudiante, lo que yo hago es sacarlo en una nueva tablita, como pueden ver por aquí, ¿ya? Y el PPA se convierte en clave primaria. Y obviamente que este PPA como clave primaria se tiene que pasar a estudiante para mantener la relación, ¿no? Para decir, este estudiante tiene un PPA tanto, y así, ¿ya? Entonces, en eso se centra más que todo la tercera forma normal. Ahora, aplicándolo con lo que dice la teoría, es que la tercera forma normal identifica dependencias transitivas. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que hay un atributo X, que es la clave primaria en este caso, ¿ya? Y existe un atributo Y y Z, ¿ya? Atributo Y y Z. En este caso, el atributo Z, que es el rango del estudiante, tiene una dependencia funcional con un atributo que no es clave primaria, en este caso depende de Y, ¿ya? Y Y, a su vez, como es un atributo no clave, pertenece o tiene una dependencia funcional con la clave primaria de esta tabla, que es código de estudiante, ¿ya? Entonces, más o menos así sería explicado la teoría, ¿no? Desde la parte teórica, pero como les digo, es un poquito chipado, ¿no? Entenderle a la teoría, por eso más que todo yo les digo para su examen que ustedes se centren en los atributos que no son clave primaria y verifiquen cuál es el que repite información excesivamente dentro de su atributo, ¿ya? Y una vez identificado eso, ustedes extraen esos atributos a una nueva tabla, ¿ya? Esto es lo mismo que yo les dije en Neptuno, ¿ya? Vamos a abrirlo en Neptuno para tener otro ejemplo en la mano. Denme un segundito. ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Cachito, porfa. Neptuno. ¿Alguien va a ingresar? Ya, parece que se abrió. Ya. Miren, yo les recomiendo, no sé si, bueno, no es en mi computadora, he visto que en los computadores de otros estudiantes igual pasa este problema. Si ustedes pueden ver, le di doble clic, ¿no? Para que se abra Neptuno, pero aquí me lanza que sí lo está ejecutando, pero a mí no me aparece acá, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría para que no tengan ese problema es lo siguiente, que lo abran Access directamente desde su computadora. Primero abran Access y luego abran el archivo, para que así no tengan este problema que me pasó a mí. ¿Ya? Porque cuando tienen este problema luego tienen que estar reiniciando su computadora y demás. Ya, entonces aquí más fácil. Híjole, creo que abrí el Neptuno completo. No, este acá. ¿Ya? Entonces aquí miren, trabajando sobre la tercera forma normal. Aquí había un ejemplito, ¿no? Que era el de producto y categorías. ¿Ya? Yo les voy a mostrar la información que almacena esta tablita, categoría y producto, ¿no? A ver. Más que todo categoría, ¿no? En categoría tengo bebidas, condimentos, repostería, lácteos, granos y cereales y carnes, ¿no?
Ahora, ¿qué pasaría si yo ese atributo categoría o nombre de categoría lo almacenase dentro de nombre de productos? Pues aquí miren cuántos productos tenemos, ¿no? En esta base de datos. Miren, aquí por ejemplo, supongamos que hay unos 500 datos, ¿no? En realidad hay 77 datos, ¿no? Entonces aquí habría un atributo, es decir, una columna que esté repitiendo varias veces o bien bebidas o bien comidas y demás. Entonces, para no tener ese problema que aquí haya una columna donde se esté repitiendo a cada rato el nombre de la categoría, lo que se hizo es aplicar tercera forma normal. Es decir, ese nombre categoría lo traemos a una nueva tabla, le asignamos una clave primaria como pueden ver aquí y mantenemos esta clave primaria en la tabla anterior para mantener la relación de los datos, ¿no? Entonces aquí en esta parte de Neptuno hemos aplicado tercera forma normal en producto y categoría, ¿ya? Así de manera rápida para que le comprendan a la tercera forma normal para su examen. Ahora, otro ejemplo, el típico ejemplo, este ejemplo lo van a encontrar en internet o donde sea para la tercera forma normal y es el de la tabla estudiante y la carrera a la que pertenece, ¿no? Aquí tenemos la base de datos de la universidad y el estudiante a qué carrera pertenece. Entonces, aquí ustedes saben bien que como facultad debemos ser unos 7000 estudiantes o algo por ahí a nivel facultad. Entonces aquí habría 7000 veces que se esté repitiendo el nombre de información y control de gestión o contaduría pública, ¿no? Entonces al repetirse excesivamente la información dentro de un atributo o dentro de una columna, lo que hacemos es obviamente aplicarle tercera forma normal, ¿ya? Este atributo es el que está generando ese problemita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo traigo a una nueva tabla. Y si no tiene un atributo aquí, lo que yo hago es un atributo del cual dependa este de acá, dentro de esta tabla, estudiante, lo que yo hago es crearle una clave propia, ¿no? En este caso, código de carrera. Ya aquí yo le creé el código de carrera como clave primaria, 109-1 para información y control de gestión y 105-5 para contaduría pública, ¿ya? Y de esta forma, la tabla original, esta tablita acá, quedaría de la siguiente forma, ¿no? Como pueden ver acá. Se mantienen los datos del estudiante y al final simplemente agregamos la clave primaria de la tablita carrera, ¿no? Para mantener la información, para así poder indicar este estudiante pertenece a control, este otro estudiante pertenece a contaduría, ¿ya? Y de esa forma es como nosotros aplicaríamos la tercera forma normal, que es un poquito confusa. No sé si se comprendió, chicos. ¿Tienen alguna duda? Chicos, ¿se entendió? ¿No se entendió? Hola, ¿no se escuchó lo que dijo? Hola, hola, te decía que sí, Ya, pero gracias. Perfecto. Ya, entonces si se comprendió, bienísimo, chicos. Si no se entendió, por favor, o bien vean la grabación de la ayudantía, o bien practiquen, ¿no? Con la práctica más que todo se logra comprender estos temitas, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a normalización. Ya hemos visto las tres primeras formas normales y ya con eso una base de datos está normalizada. Ahora, las demás formas normales se centran más que todo en lo que he visto en unos complementos del modelo entidad-relación. Por así decir, hay una forma normal que se centra en aquellos atributos multivaluados, ¿no? Que almacenan información múltiple. También he visto que existe una forma normal para esa, ¿ya? Pero como les digo, con que esté hasta la tercera forma normal, ya está perfecto, ¿no? Está normalizada la base de datos. Ahora, pasémonos al tema que es más larguito, más profundo, lo que sería SQL, ¿no? Y para eso, aquí tengo mi carpetita específicamente de SQL. Ya les pasé igual anteriormente en las clases SQL, en un Word, donde traté de explicarles la sintaxis y demás y para qué sirve cada uno de los comandos, para que puedan echarle un vistazo. Que cargue. Y así mismo posiblemente el día sábado ya comencemos con lo que sería el proyecto de forma presencial, para que ya tengan su modelo relacional o revise lo que ya hayan avanzado, si es que avanzaron un poquito. Ya, ahora sí, SQL.
Ya, ahora como les había explicado, el lenguaje SQL o lenguaje de consulta estructurado está compuesto obviamente por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregados. ¿Ya? Ahora, la finalidad de estos comandos, cláusulas y funciones de agregado es de interactuar con la base de datos, ¿no? SQL tiene ese fin de interactuar con la información que almacena una base de datos relacional. Ahora, ¿cuáles son los comandos? Ese era el nombre que les quería decir hace rato, los comandos con los cuales trabaja SQL. Ya son tres lenguajes con los cuales trabaja SQL. Lenguaje de definición de datos, ¿qué es lo que se ve dentro de estos comandos? Son comandos que nos permiten definir la estructura, la creación de una base de datos, es decir, creación de tablas y lo que sería eliminación de tablas y modificación de los atributos o eliminación de los atributos que contenga una tabla, ¿ya? Entonces, los lenguajes de definición de datos nos permiten jugar con la estructura de una base, de una tabla, ¿ya? Ahora, los lenguajes de manipulación de datos, más que todo, ¿no? Son varios comandos que nos permiten interactuar o manipular la información que almacenan las bases de datos, ¿no? Como su nombre indica, manipulación y ordenación, filtración y extracción de información de la base de datos. Ahora, los lenguajes de control de datos son aquellos, ¿no? que ya nos permiten definir roles de usuarios dentro de la base de datos, es decir, asignación de contraseñas, limitación de acceso a la base de datos, ¿no? Yo si soy por ejemplo, de ventas, no tengo que tener acceso a lo que sería el almacén, ¿no? Lo que es la información del almacén para los que son almaceneros. Para mí que soy ventas, información referente a las ventas de los productos, ¿ya? Entonces, en eso se centran los LCD. Ahora, para definir aquí ya serían los comandos, ¿no? Explicarlos uno por uno. Lenguaje de definición de datos. Como ya les había explicado, estos lenguajes se centran en la creación de las tablas dentro de la base de datos, ¿ya? Está el comando create que nos permite crear una tabla, ¿no? dentro de Access. Ustedes han visto la sintaxis, create table, el nombre de la tabla, paréntesis y empiezan a describir los atributos, ¿no? Para describir atributos de tipo texto, varchar, para atributos tipo numérico, int y así, ¿no? Entonces aquí tienen el comando create que nos permite crear tablas, ¿no? Drop, recuerden bien, drop es para eliminar tablas. Drop es para eliminar tablas. Cuidado que ustedes se confundan con el delete, ¿ya? Drop es para eliminar una tabla, ¿ya? Ya saben, la sintaxis es simple de esta drop. Drop table y el nombre de la tabla, ¿no? Y lo elimina Access. Después está alter, ya alter que significa modificar en español y obviamente que nos permite modificar las tablas, ¿no? Y trabaja con dos comandos adicionales, lo que sería update, add y el otro que en este momento se me fue el nombre, van a disculpar, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Aquí está, tiene que estar acá. Ya, aquí tiene que estar. Uno es add para añadir los atributos y el otro es o es bien drop, creo que es drop. A ver, vamos a ver. Alter, ya, aquí está con añadir y el otro es drop, ya, lo mismo. Alter, ya saben, es para modificar los atributos dentro de una tabla. Es decir, que si yo creé ya mi tabla con el comando create y por así decir me olvidé definir un atributo cualquiera como ser el correo electrónico del estudiante, entonces si lo quiero añadir a través de sintaxis SQL lo tengo que hacer con una consulta alter y trabajar con el comando add, ¿no? De añadir un atributo más. Y aquí está la sintaxis, ¿no? Alter table, el nombre de la tabla, la función añadir, add, el nombre del nuevo atributo y el tipo de dato que es ese atributo, ¿no? Entonces eso, después está el otro comando con el que trabaja alter que sería drop para eliminar uno de los atributos. A mí me dicen, ¿sabes qué? Ya no tenemos que tener acceso a, qué sé yo, ¿no? Al número de pasaporte del usuario, entonces tenemos que eliminar ese atributo. Entonces con una función alter y drop lo eliminaríamos ese atributo, ¿no? Alter y drop. Y entonces de esa forma funcionan los tres comandos principales para lo que sería el lenguaje de definición de datos: create, drop y alter, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí un poquito más a profundidad de la explicación de los comandos, ¿ya?
Después tenemos los lenguajes de manipulación de datos. Ya aquí son un poquito largos los comandos con los cuales trabaja este lenguaje, ¿ya? En este caso, estos comandos de aquí que ustedes van a ver, los más tradicionales dentro del lenguaje de manipulación de datos son select, from y where, ¿no? Ustedes lo han visto. Esa es la composición de una consulta básica de SQL, ¿no? Select, from y where, ¿ya? En este caso, el primero que nos encontramos es select, ¿ya? Select, que nos permite seleccionar los atributos de una tabla con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Y ustedes recordarán que habían tres formas de seleccionar los atributos de una tabla, ¿no? Con el asterisco selecciono todos los atributos de una tabla. Después también puedo hacer que los atributos se seleccionen atributos determinados, ¿no? Por ejemplo, si la tabla contiene 15 atributos, yo solamente quiero visualizar 5 atributos de esa tabla, entonces lo puedo hacer, ¿no? Escribiendo el nombre de los atributos que quiero visualizar. Y después estaba el select con una condición, ¿no? Con un where. ¿Ya? Pero recordemos, el select es para seleccionar atributos de una tabla. Ahora, el insert es para insertar un nuevo dato dentro de la tabla, ¿no? Por ejemplo, la tabla estudiante almacena la información de 6 estudiantes y quiero añadir la información de un séptimo estudiante. Entonces, eso lo hago a través de un insert, ¿ya? Recuerden bien que con el comando insert yo tengo que respetar el orden de los atributos y su tipo de datos. Si el primer atributo es el carnet de identidad, entonces ese tipo de datos es tipo numérico y tengo que escribir puros numeritos, ¿ya? Entonces se respeta el orden de los atributos en insert. Ahora después también está el comando update, ¿ya? Update y delete son para o bien actualizar la información que contiene un atributo y el otro es para eliminarlo, ¿no? El update, recordemos que el ejemplo típico es cuando en la universidad ingresamos, somos estudiantes de nuevo ingreso y se equivocan los de registro con una letra de nuestro apellido, ¿no? Por ejemplo, en vez de Z le pusieron S. Entonces yo tengo que ir a corregir esa información y lo que hacen ellos es actualizar ese campo de la base de datos de la universidad y corregir la información correspondiente, ¿ya? Después tenemos el comando delete. Recordemos que delete, aunque yo seleccione un solo atributo, por ejemplo, eliminarme este nombre, ¿ya? Lo que hace es eliminar toda esa fila que contenía esa información. Entonces delete elimina una fila que almacena información. Eso es lo que hace delete. Ahora, aquí un poquito más de especificación a profundidad de los comandos que vimos ahorita, ¿ya? Y a continuación tenemos las cláusulas, ¿no? Las cláusulas que en sí son condiciones de modificación, ¿no? Son condiciones de modificación. Ahora, ¿cuáles son los comandos que vamos a ver aquí? Son aquellos que establecen una condición que deba cumplir la base de datos, ¿no? En este caso, el primero que nos topamos es el from. El from, ustedes recordarán que es para especificar o para indicar el nombre de la tabla del cual yo voy a extraer los atributos, ¿no? Los atributos que seleccioné en el comando select. Seleccione todos los atributos de la tabla from table, de la tabla estudiante, por así decirlo. Y me muestra la información de todos los estudiantes. Ahora tenemos el group by, ¿ya? El group by lo que hace es agrupar los atributos que no son función de agregado. Ya ustedes lo han visto en la práctica conmigo. El group by yo lo utilizo cuando tengo funciones de agregado en la parte del select, ¿no? Entonces en el group by lo que yo hago es nuevamente seleccionar esos atributos que no son función de agregado, ¿ya? Eso es lo que me permite el group by, ¿ya? Ahora, el having es lo mismo, ¿no? El having les había dicho que nosotros lo utilizamos cuando trabajamos con funciones de agregado, ¿no? Cuando yo trabajo con una función de agregado y quiero especificar una condición, no utilizo un where, yo utilizo un having, establecer un criterio, ¿no? Teniendo en cuenta algo, ¿ya? Ahora, el order by, lo que me permite a mí, y por si acaso es la última instrucción de una consulta SQL, la primera instrucción de una consulta SQL es el select y la última es un order by. ¿Ya? El order by lo único que me permite a mí es definir el orden en el cual se va a mostrar la información de la base de datos. Si lo quiero en forma ascendente o si lo quiero en forma descendente, ¿no? Del primero al último, del último al primero, de la A a la Z o de la Z a la A, del 1 del 0 al 9, perdón, o del 9 al 0. ¿Ya? Ahora, el where, ustedes ya saben, el where yo lo utilizo en una consulta SQL normal, ¿no? Donde veo select from y where.
select from y obviamente el where, ¿no? No hay funciones de agregado ni nada de eso. El where lo que me permite a mí es establecer una condición, ¿ya? Ahora, tanto en el where como en el having, yo puedo utilizar lo que sería los operadores de comparación, operadores lógicos y operadores relacionales, ¿no? Aquí están los operadores lógicos, el operador y, el operador o y el operador no, ¿no? Esto de aquí, ya saben, lo hemos visto tanto en lógica y algoritmos, en programación 1, 2 y 3. El y, para que funcione el y, las dos condiciones que yo coloco en la base de datos tienen que ser verdaderas, ¿no? Leche y pan, las dos se tienen que cumplir para que me muestre la información. Ahora, el o, basta con que una de las dos condiciones sea verdadera para que se cumpla y muestre alguna información, ¿ya? Si ambas son falsas no se muestra nada, nada. Ahora, el no lo único que hace es invertir, ¿no? Invertir el criterio. Si es verdadero, lo convierte en falso. Y si es falso, lo convierte en verdadero. Es lo único que hace el not. Ahora, los operadores de comparación o de relación, ustedes lo conocen, son el menor, el mayor, el distinto, ¿ya? El menor o igual, el mayor igual. Y después está el between, que es un intervalo, ¿no? Eso lo hemos visto con fechas, ¿no? Aquellos pedidos que se realizaron entre la fecha tanto y la otra fecha tanto. El operador like, ustedes lo han visto, son comodines, ¿no? Comodines que nos permiten reemplazar un solo carácter o un conjunto de caracteres, ¿no? Para reemplazar un solo carácter es un signo de interrogación, para reemplazar un conjunto de caracteres es un asterisco, ¿no? Eso ya lo hemos visto. La consulta tradicional les dije que el ingeniero lo hace de la siguiente forma, ¿no? Bueno, no tanto, pero fue un modelo de examen, por ejemplo, filtrar todos los números de teléfono de los empleados que comience con 7, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Coloco el numerito 7 y luego los demás números los reemplazo por un asterisco, ¿no? O viceversa, todos los números de los clientes que terminen en 6. Entonces, antepongo un asterisco al número 6, ¿no? Para que muestre todos los teléfonos que terminan en 6 de los clientes. Ahora, el in, ustedes recordarán, lo hemos visto, ¿no? Que es para especificar de dos clientes, por así decir, ¿no? Eso lo hemos visto con aquellos clientes que hicieron un pedido tanto, ¿ya? Y por ejemplo fue Germán y Pedro. Germán y Pedro, entonces me muestra la información de esos dos usuarios. Ahora, las funciones de agregado, chicos, las funciones de agregado son aquellos que me permiten hacer un pequeño cálculo matemático dentro de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, para calcular el promedio se utiliza la función ABG, ¿ya? Y esto se implementan dentro de un select, ya recuerden, dentro de un select. Después otro comando que tenemos en las funciones de agregado es el contar, ¿ya? Me permite hacer un conteo de todos los datos que almacena un atributo respectivo. La función suma, la función máximo y mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces todos estos de acá se implementan dentro de una consulta SQL. Ahora, en esta parte de SQL, chicos, para que no sea muy aburrida la clase o se duerman, yo les quisiera consultar qué dudas tienen en SQL y cómo quisieran que lo pongamos en práctica el día de hoy. Los escucho, por favor. Modelo de examen no tengo, pero como les digo, y si pueden, si gustan, pueden preguntar a sus compañeros de anteriores semestres, es similar a estos de acá. Es similar a estos de acá. Lo que va a hacer el ingeniero Peinado, por así decir, es ponerlo esto de acá. Ya es ponerles este de acá. Y ustedes tienen que decir si se aplicó la segunda forma normal, si se aplicó la primera o si se aplicó la tercera. O también puede ser que les coloque esto de acá, es decir, de esta forma, miren, escuchen, de esta forma la tablita original y les ponga el resultado, ¿no? Esta acá sería la primera forma normal, esta acá sería la segunda forma normal y esta de acá sería la tercera forma normal, ¿ya? Es decir, para esta tablita de acá hemos aplicado las tres primeras formas normales. Ahora, este que yo les mostré ahorita puede ser la solución A y hay otra solución B y en la solución B está hecho o se equivocaron en alguna forma normal, ¿ya? Más que todo, esa que acabo de mencionar es la que entró en el examen del anterior semestre. Ya les pone una tabla, lo soluciona y ustedes tienen que indicar cuál de las soluciones es correcta, si la primera, la opción A, o si la segunda, que es la opción B. Para eso ustedes tienen que estar muy atentos a los atributos que se muestran, ¿no?
A ver, ¿quién llevó el anterior semestre que pueda compartir el examen? Mm, ya, voy a tratar de consultar si es que lo tienen. Ya, y si lo tienen, se los paso. Les digo que se comuniquen con esa persona. ¿Ya? Ahora chicos, les pregunto, ¿cómo quieren que trabajemos la parte de SQL? No sé si les quedó claro todos los comandos o tienen alguna duda en algún comando específico. Porque recuerden, yo en el examen voy a estar o bien con el ingeniero me busque charla o bien atendiendo sus dudas a ustedes, pero no les voy a estar resolviendo el examen, ¿no? Así que quisiera saber qué dudas tienen de SQL o qué comando no les quedó claro y demás y quieren que practiquemos. Chicos, ¿no tienen ninguna duda? Ya, de SQL, a ver, de SQL antes que me olvide, a ver, un modelito de examen que yo recuerde que me mostraron era, un ratingo por favor. Este acá, por ejemplo, ¿no? Reporte de los pedidos realizados en el mes de mayo de acuerdo a su categoría y al cliente que realizó el pedido. Entonces aquí, ¿cuántas tablas van a ver? Van a ver tres tablas, ¿no? Entonces aquí en la parte de arribita ustedes van a ver las tablas con las cuales se van a trabajar. Entonces en este caso, poniéndonos en contexto, diseño, o perdón, crear, diseño de consulta, cliente, pedido, categoría. O a ver, ¿cómo era? Era ya, reporte de los pedidos. O sea, aquí tiene que estar pedido, no tiene que haber cliente, pedido. A su categoría y el cliente que realizó el pedido. Ya, a ver, aquí vamos a traer al cliente. Ya, pero la idea es la siguiente. La idea es que ustedes supongan que estas tres tablitas están relacionadas entre sí. Entonces ahí se les va a proporcionar esta imagen de estas tres tablitas relacionadas con los atributos correspondientes. Y a continuación se les va a mostrar la sintaxis SQL, ¿no? Esta acá podría ser la opción A. Después estaría la opción B que sería la misma. Cambiaría alguna cosita para que ustedes analicen y ustedes tendrían que seleccionar si es la opción correcta, la A o la B. Y para eso ustedes tienen que dominar los comandos y saber si la sintaxis es correcta, ¿no? Ya recuerden que no tienen que pelarle. Ya hablándoles desde un punto de vista del examen dado a través de la plataforma. Pero en este caso, no sé si el examen será en plataforma. El ingeniero me pidió que averigüe si la sala de cómputo y las computadoras de su aula funcionan. Y si funcionan, así que no sé si las utilizará para que lo den a través de la plataforma o si les traerá alguna base de datos él y ustedes implementen normalización y consultas SQL. Pero eso lo vamos a saber el día viernes. Ya, mientras tanto, su responsabilidad de ustedes es practicar normalización y aprenderse los comandos SQL. Y obviamente realizar una consulta SQL. ¿Ya?
Así que por eso estamos aquí, chicos. No sé si tienen alguna duda en SQL o en normalización, una vez más. Si no hay dudas, chicos, entonces quedaría que ustedes revisen los videos que ya hemos avanzado anteriormente de SQL. Ustedes lo tienen en YouTube. Ahí están las consultas SQL desde lo más básico, que son las creaciones de las tablas, modificaciones y demás. Después está lo de manipulación de datos. Para eso hemos pasado 3 ayudantías de SQL, si no me equivoco. Y ahí está todo explicado, ¿no? Y con ese Word que hicimos con ustedes, ¿no? Que es este de acá. Ya donde les especifiqué todos los comandos y demás para que ustedes lo puedan aplicar. Ya, eso sería, chicos, y recuerden, este examen es práctico, traten de sacarle provecho para que con el proyecto tengan los 30 más estos 20 puntos, por así decir, 50, y el ingeniero ya les apoye con alguito, ¿no? Para que puedan aprobar. Ya, eso sería, chicos, entonces. Ya si veo que en el grupo me dicen hay varias dudas de SQL y las tienen ya definidas, sus dudas, ya mañana pasamos a ayudantía igual por la noche. ¿Ya? En eso quedaríamos entonces, chicos. Voy a detener la grabación.